Hola, bienvenidos a Cravatox 3.0. Les habla Felipe Montes, co-founder y CEO de Cravata. Hoy tenemos una invitada muy especial, a Juanita Rodríguez Catá. Juanita es consultora en ciberseguridad y cripto y fue ni nada más ni nada menos que viceministra de Economía Digital en Mintic. Juanita, ¿cómo estás? Felipe, feliz de estar acá. Mil gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de tu podcast de Cravata Talks. Muchas gracias, Juanita. No, pues Juanita ha estado metida en toda la parte de policy, de ciberseguridad. Si algún día necesitan por alguna razón un hacker, ella los conoce a todos porque ella además fue las personas que montó los programas de white hacking de Colombia. Entonces, Juanita, cuéntanos un poquito de esas historias para empezar. Bueno, pues ya son hace muchos años y sí, Felipe, yo arranqué en el Ministerio de Defensa sacando la primera estrategia nacional de ciberseguridad y ciberdefensa en la época en que todavía no teníamos instancias nacionales y creamos el Colcert. Y en esa época, además, los dos hackers más grandes, más importantes del gobierno trabajaban en mi oficina al lado mío sentados y nos tocó los primeros ataques que se dieron de Anonymous con el tema de la ley Lleras en esa época. Entonces empezar a entender todo este tema del hacktivismo y al mismo tiempo crear una capacidad que se terminó volviendo el Centro Cibernético Policial, pues el CERT nacional también, el Colcert, se creó también el SECOC en su época, hoy el SECOSI, que es el Comando Conjunto Cibernético, y empezamos a dar los primeros pasos por tener, digamos, una estrategia nacional más consolidada que terminó en un segundo COMPES en el 2016. Yo ya estaba en el Ministerio TIC y me tocó la implementación de ese segundo COMPES y en esa época pues creamos el Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas del Gobierno Nacional, el CECIR de Gobierno, y nos tocó el ataque de WannaCry, ni nada más ni nada menos que me tocó ser la vocera en el Ministerio TIC en conjunto con la DIJÍN, con el coronel Bautista del Centro Cibernético Policial. Entonces, todo para contarte, todo tipo de momentos de angustia, amargos, pero también de aprendizajes, de entender un poco este mundo en el que siempre hemos estado hasta ahora arrancando y que hay mucho por aprender y por realmente desarrollar capacidades en el país. Uy, genial. Y cuéntame un poquito una cosa, la ciberseguridad, ¿qué es? O sea, en español, para la A ver, vamos gente. a tratar de hablar muy en cristiano y entonces yo me excuso con los muy técnicos que vayan a oír esto porque la idea es llevarlo a lo más sencillo. La ciberseguridad hoy en día es, digamos, todo un conjunto de políticas y herramientas tecnológicas que nos permitan en una organización cuidar la información y los, digamos, lo más importante de una organización para que pueda seguir funcionando. Hoy en día, pues todas las empresas son digitales, no importa de qué sector de la economía estemos hablando, hoy en día con la transformación digital, pues todo está conectado a Internet, tanto el back office de una empresa, cómo funciona en su corazón, como nuestra relación con los clientes, dependen hoy de la tecnología. Y si no tienes bien cuidados tu superficie de exposición al Internet, si no tienes claro dónde te estás conectando y qué tipo de información podrías perder a través de esas conexiones, estás poniendo en riesgo tu negocio. Así de simple. Oye, Juanita, ¿y en una empresa quién es el encargado de la ciberseguridad? Eso es divino y me encanta esa pregunta. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender los temas de tecnología, pues al principio, ¿quién era el señor de la tecnología? Todo el mundo decía, el señor de la tecnología es el de la impresora y solamente lo llamo cuando no me funciona la impresora y eso por allá estaba en el sótano de la empresa y a nadie le importaba y nunca tenían nada que ver con la estrategia de una organización. La organización podía ir para un lado y el señor de tecnología no se tenía que enterar porque él solamente era el señor de la impresora. Como te digo, hoy en día todas las empresas son digitales, comienza a ser la persona, el líder de tecnología, a estar cada vez más arriba en la organización y por lo menos tener una conversación permanente con los líderes de la organización. Las juntas directivas tienen que estar enteradas qué está pasando con esos temas y, digamos, el liderazgo de las organizaciones también, porque tiene que haber una comunicación de mi estrategia es esto y cómo la tecnología apoya esa estrategia. Entonces ahí empezamos y eso lo empezó a hacer el gobierno obligatorio, era que todas las personas, los líderes de tecnología, tenían que estar sentados en las juntas directivas de los ministerios, de las entidades del orden nacional, sin importar, digamos, su naturaleza jurídica. Eso poco a poco empieza a permear el sector privado también, un poco porque pues, la tecnología viene a apoyarte la estrategia. Y al principio ese era el personaje que también tenía los temas de ciberseguridad.
pero en un momento empieza a darse cuenta, oiga, no debería ser la misma persona, debería haber alguien específicamente trabajando en temas de ciberseguridad que además entienda un poco la dimensión de seguridad de toda una entidad. Entonces comienza a ver esta persona que se empieza a diferenciar porque también tiene que estar perfectamente claro con la estrategia y es una persona que tiene que hablar todos los días con el de seguridad física porque la seguridad, la ciberseguridad y la ciberseguridad y la seguridad física, perdón, empiezan a tener momentos de encuentro muy importantes de los que vamos a hablar seguramente más adelante, pero esta persona tiene que hablar de manera permanente con los de la Secretaría General por todo el tema de cumplimiento porque empezamos a hablar de los momentos en que se empieza a juntar ciberseguridad y compliance y también tiene que estar hablando de manera permanente con la gente de comunicaciones porque normalmente en las entidades los temas de redes sociales y comunicaciones van para un lado y los temas de ciberseguridad van para otro y uno de los puntos de entrada más importantes en materia de ciberseguridad para una entidad son las redes sociales. Ahí pueden robarte información, pueden tener acceso a tus sistemas, pero además te pueden terminar hackeando algo que de pronto no pone en riesgo la información de tus clientes, de tu organización, pero te da durísimo desde el punto de vista reputacional. Entonces empezamos a tener esta figura de la persona a cargo de la ciberseguridad que empieza a ser cada vez más estratégico y ahorita yo creo que podemos hablar un poquito más del tema. O sea, pensaría uno que dentro de la ciberseguridad la ingeniería social es importante. Es muy importante, pero de hecho, y ese era mi siguiente tema, y me encanta que lo hables porque no solamente es importante para darte cuenta las amenazas de las que puedes estar siendo víctima, sino también para empezar a cuidar por dentro de tu organización. Y la ingeniería social es una de las herramientas más importantes de ciberinteligencia, de la ciberseguridad, y se usa, además la puedes usar para hacer una empresa cada vez más ética y con mayor cumplimiento. Porque gracias a herramientas de ciberseguridad, de correlación de datos, tú puedes saber, por ejemplo, cuando tu empresa puede estar sujeta, y doy un ejemplo concreto, empresas de cigarrillos se han dado cuenta gracias a ese tipo de herramientas que en redes sociales están ofreciendo sus cigarrillos en zonas donde ellos en principio no tenían producto y se empiezan a dar cuenta que es producto que está llegando a esas zonas por contrabando y se dan cuenta que pueden tener ahí un problema de compliance, un problema regulatorio y un problema reputacional porque finalmente es su marca, pero que ellos no son los que lo están poniendo ahí, sino que se dan cuenta gracias a un correlacionador de datos que está ahí. Entonces, la ciberseguridad, estas herramientas de ciberinteligencia se empiezan a volver también unas herramientas que te permiten como organización ser más compliant. Ahora sí voy entendiendo por qué te metiste al mundo de cripto. Un poco. Y porque en cripto me gusta siempre trabajarlo desde el punto de vista de la relación con las autoridades y de cómo hacer frente a los temas de fraude, cómo empezar a trabajar en los temas de ciberseguridad también en cripto y cómo cripto se termina volviendo también una prueba en caso de delitos, porque finalmente cripto es eso. Eso te iba a preguntar. ¿Tú ves que el blockchain permite, digamos, tener mejores herramientas con la ciberseguridad para la Pero total, ciberseguridad? porque es que es algo que Internet no tiene. Mucho, el blockchain tiene algo que el Web 2 no tiene, que es la trazabilidad y que tú puedas llegar realmente, que sea inmutable y que sea trazable. Eso en el mundo del Internet es imposible y es uno de los problemas que Sir Tim Berners-Lee, que fue el creador de Internet, cuando estaba en el DARPA, dice que es uno de los grandes problemas de Internet. Él dice a mí, yo la embarré con Internet con dos cosas, con los temas de desinformación y con los temas de ciberseguridad. Y el Web3 viene a resolver parcialmente algunos de esos problemas, gracias justamente a esas características de inmutabilidad y de trazabilidad. Y a mí me parece que al principio no entendíamos muy bien eso porque nos faltaba entender cómo funcionaba la tecnología, cómo era que funcionaba esa trazabilidad y cómo la llevábamos al mundo real. Sí, es trazable, pero yo tengo que ser un genio para poder entender esa trazabilidad. Ahora, gracias a todos esos softwares tipo el reactor de Chainalysis y las cosas de TRM y de todas esas empresas, pues ya lo puedes ver en realidad. Hay unos softwares que te permiten hacer la trazabilidad y estamos logrando vivir las ventajas de esa tecnología. Entonces, cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, es que todos los delincuentes usan cripto, uno dice, pero por ahora y por brutos, porque no han entendido que con eso los podemos seguir. Y hay un estudio maravilloso que sacó Chainalysis hace poquitico sobre los precursores del fentanilo.
¿Y cómo se dan cuenta? Estos son los laboratorios en China que tienen esos precursores, los venden pues, a unos clientes europeos que los mandan hacia Centroamérica y México. Ahí usan esos precursores para pues, armar, digamos, la fórmula y armar las pastillitas de fentanilo. Y un mes después de ver esas compras que hacen con cripto, están pudiendo darse cuenta que en la frontera entre México y Estados Unidos se está tratando de pasar el producto. Entonces, lo que se ha vuelto cripto es una prueba y algo que permite seguir esa ruta de cómo se está nutriendo, digamos, el negocio del fentanilo. Y yo creo que eso es realmente que le sale el tiro por la culata a los delincuentes cuando usan cripto. Claro, claro, sí. Nosotros, por ejemplo, en Cravata lo que hicimos fue unos scripts, además de Chain Analysis, que también lo usamos, donde podemos contrastar la historia que nos cuenta nuestro cliente que quiere hacer onboarding con nosotros con el comportamiento de sus billeteras. Entonces, por ejemplo, si nos dice que ellos usan criptos para dispersar pagos, en la billetera tenemos que ver que efectivamente hay un flujo grande entrando a la billetera, pero varios pequeños saliendo. Y usamos esas tipologías con teoría de grafos que en el mundo tradicional web 2 bancario no lo podríamos saber. O cuando nuestros clientes, por ejemplo, llegan y no son aprobados por nosotros, nosotros también podemos ver si nuevos clientes están relacionados con esos clientes que no aprobamos anteriormente. Y todo eso es gracias a que existe la trazabilidad del blockchain. Exacto, y no lo puedes explicar mejor y por eso además yo celebro que Cravata sea una empresa en donde lo que tiene es genios de estos temas. Marcho, yo siempre le he dicho a Felipe que admiro muchísimo que todos sean doctores, que todos realmente entiendan la tecnología y la vuelvan un producto y algo en cristiano. Y eso es exactamente, tú estás aprovechando las ventajas del blockchain y llevando esas ventajas al mundo real. Claro, es que así tiene que ser. Y otra pregunta que te hago, en el mundo de la ciberseguridad, el compliance, muchas veces las noticias son hackearon este blockchain, hackearon este smart contract, y yo creo que muchas veces eso ha afectado al sector cripto porque las personas o los bancos o las entidades financieras o los gobiernos piensan que es inseguro. Sin embargo, los que estamos en el sector vemos que pues estos son, claro, unos casos que ocurren, pero Sobre si todo uno en los lo puentes. compara, sobre todo los puentes entre blockchains, Ujú. pero si uno lo compara con el total de hacks que hay en general en el mundo, esto es grande, es pequeño. No, es chiquitico. Y yo te diría, mejor dicho, en el tema de ciberseguridad en el mundo, en Web 2, es uno de los problemas más grandes que hay. Y lo veo, digamos, Colombia es está en el top 5 de los países que más incidentes de ciberseguridad está teniendo al año, de acuerdo con cifras de casas fabricantes de antivirus, que ellos también ven lo que le está pasando a sus propios clientes y entonces empiezan a decir Colombia está muy arriba, pero realmente no hay ningún país que se salve. Y cuando tú miras, por ejemplo, y le preguntas a las personas a cargo de las auditorías en las empresas, hacen una encuesta anual con todos los oficiales auditores y los oficiales, sí, pues como de auditoría en cada una de control interno y de eso en las organizaciones, y dicen que lo que más les preocupa hoy en día para el 2024 es ciberseguridad. Y el tercer punto es continuidad del negocio. Y si tú te fijas, cada vez 1 y 3 están más relacionados porque a ti por un ataque cibernético te pueden sacar del negocio. Entonces estas dos cosas están muy relacionadas. Eso pasa nuevamente en Web 2, no es que no pase también en el mundo del blockchain, claro que sí, pero justamente hoy en día si tú tienes un ataque cibernético en blockchain también puedes trazar y saber qué está pasando por ejemplo, te robaron unas criptomonedas, las puedes seguir, puedes tratar de entender dónde están. Muchas veces en el mundo del Web 2 te quedas ahí. Es muy difícil saber qué De está pasando. encontrar, como por ejemplo ahorita que Tether pudo bloquear unos tokens que vieron que habían sido usados para unos crímenes bueno, para apoyar una guerra por un lado Ujú. y por otro lado también unos crímenes, ¿no? Que hubo creo que fue abuso infantil, de Ya algo material de uso infantil y eso de sí. algo de ese estilo. Sí. Pudieron bloquear los tokens desde el smart contract madre de Tether, Ujú. congelar esas cuentas y sacar los tokens, ¿no? Es que en el dark web
hay mucho cripto porque normalmente se pagaban los delitos cibernéticos, se pagaban con cripto, entonces ransomware normalmente pues te piden el rescate en cripto Ah, claro. y normalmente también tú pagas cuando tú estás metido en el dark web y te ofrecen servicios de hackeo, te ofrecen imágenes de material de abuso sexual infantil que se venden entre 50 y $300 más o menos en el dark web, te ofrecen datos de tarjetas de crédito, eso cuestan como $5, los datos de tu historia clínica, esa también está entre 50 y $300, te los pagan en cripto. Pero eso yo creo que tiende a desaparecer, porque también en la medida en que entendemos más cómo funciona el mundo cripto y lo podemos trazar y empiezan a bloquearte cada vez más mixers y cada vez más estamos en un mundo que se está volviendo más regulado y más compliant, va a empezar a dejarse de usar las criptomonedas para eso, irnos otra vez a las bolsas de efectivo o al oro o quién sabe qué otras cosas que no se puedan seguir de esa manera. Por eso ha habido casos en que algunos terroristas están diciendo, ¿sabe qué? No me apoye con cripto, porque es que me pueden Me seguir pueden las rastrear, mejor transacciones. deme efectivo Ujú. o lingotes de oro. Alguna cosa de esas, tal cual. Una pregunta que me surge aquí. Un día que estaba, pues, que tuve la oportunidad de conocer a Vitalik, hablábamos mucho sobre la identidad digital, como ese problema de, primero que, claro, estamos descentralizando las transacciones, pero estamos al tiempo centralizando el poder de las billeteras, ¿no? Como que ahora un wallet de cripto que en teoría es un anónima, pero está llenándose de eventos y de transacciones y se está volviendo como la nueva identidad, ¿no? Entonces, la pregunta que a mí me surge con todo esto es, ¿cómo ven en el mundo de la ciberseguridad esta diferencia entre ser un bot, ser un humano, como la vulnerabilidad que eso genera y cuando las organizaciones ya la mitad son bots haciendo y tomando decisiones y la otra mitad son humanos? ¿Tú cómo ves ese futuro? O sea, esta es una pregunta Pues yo creo que es de muy las abierta, preguntas, pero sí, total, me sacas ahí un poco del tema, pero justamente eso me lleva también a cuando el ciberdelincuente es una inteligencia artificial, ¿tú qué haces? Es el bot justamente, ¿qué tipo de responsabilidad hay? Porque como ha ido evolucionando el tema de ciberseguridad en el mundo y seguramente todavía aquí en Colombia no tanto, pero en el mundo ha pasado y por eso es que la relación entre ciberseguridad y compliance es cada vez más importante, es que las organizaciones en el mundo ahora son responsables penalmente como organización cuando no logran probar debida diligencia en caso de que le roben datos de sus usuarios, por ejemplo, o que no tengan las medidas de ciberseguridad adecuadas para proteger los datos de los usuarios. Entonces, pasamos de que la responsabilidad fuera personal, el pobre personaje, el pobre encargado de los temas de ciberseguridad podía terminar en la cárcel. Hoy en día la responsabilidad penal es de las organizaciones. Entonces, una organización puede terminar con cargos penales que se pueden derivar en multas, en que le cierren la entidad o que le cierren establecimientos de negocios de ese nivel. Eso pasa en España, Australia va para allá y un poco acá en Colombia lo primero que tenemos con eso es el tema de cuando hay una fuga de datos que tú le tienes que contar a la superindustria y comercio dentro de las 72 horas o pena de unas multas bastante altas, es lo más cercano. Pero entonces llegamos a ese nivel, pero si ahora el ataque viene, es de un bot, ¿cómo determinas esa responsabilidad? Entonces, como que llegamos a un punto muy fuerte y nos va a tocar empezarnos a devolver y empezarnos a hacer esas preguntas. ¿A quién vamos a culpar de eso? ¿Al que diseñó el algoritmo inicial antes de que, no sé, de que empezara a aprender esa red neuronal o qué pasó ahí? Pero tú sabes que hay un caos que uno nunca sabe qué es lo que está pasando adentro. que esa es la gran discusión que hubo con Tornado Cash, el mixer, ¿no? Ujú. Digamos, para los que no están viendo, Tornado Cash es un sistema en blockchain donde uno manda transacciones y después puedes sacar el cripto a otras billeteras, pero dentro de ese mixer se pierde la trazabilidad. Como que hay un sistema interno con unos tokens y unos números para que después la billetera de la que uno saca la plata no esté conectada con a la que uno la metió. Y esto lo programó una persona y se empezó a usar mucho para proteger, digamos, la identidad de las personas, porque claro, cuando las personas tienen mucho cripto y hacen una transacción desde su wallet, pues están revelando que tienen harto Tiene mucho. dinero y los pueden pues buscar, ¿no? Entonces, digamos, empezó como con ese propósito y con el propósito de anonimizar un poco el historial de cada persona y su riqueza, pero claro, terminó siendo usado también Para financiación del para financiación del terrorismo, lavado de terrorismo, activos. pero el que terminó preso fue el que lo programó.
Entonces, digamos, hoy en día yo supondría que esa es la aproximación, Pues ¿no? yo creo que esa es la aproximación inicial. Yo creo que esto va a haber muchas más discusiones. Yo creo que uno hasta ahora está empezando a entender la dimensión de esto. Pero claro, mejor dicho, la pregunta es muy válida. Estamos por Es ver. muy válida, ¿no? Claro, sí, ahí. Oye, y en Colombia, digamos, así como esa, lo que nos acabas de contar, que si uno se le fugan unos datos, tiene 72 horas. Dinos otros dos o tres puntos regulatorios y claves que una empresa o una empresa de Web3 o cualquier empresa de tecnología debería tener en cuenta y que tú ves que son como los errores o los vacíos típicos que tiene una empresa que comienza, por ejemplo. Yo creo que esa es la más importante, es todo el tema de fuga de datos y ahí es donde todos están cayendo, porque además en la pandemia todo el mundo se volvió digital, entonces todo el mundo empezó a usar comercio electrónico y la gente pensaba que el comercio electrónico era una estrategia de marketing. Es listo, yo voy a salir en redes sociales a decir que estoy vendiendo por acá y me invento ahí un botón de pago para que me paguen y ya, y se les olvidó que la dimensión del comercio electrónico era desde temas de servicio al cliente hasta garantizar que el paquete le llegara a la persona. Pero lo que más se les olvidó de todo fue los temas de ciberseguridad. Entonces, la fuga de datos que hubo fue enorme. Hay muchas empresas con varias denuncias en este momento ante la superindustria y comercio, que les voy a decir que es la entidad que más dientes tiene en Colombia, es la que más duras multas ha puesto en el país y que gracias a herramientas de ciberseguridad además fue la que encontró el cartel de los pañales, lo hicieron por puras herramientas de ciberseguridad en su laboratorio, que eso lo hizo Byron Prieto, que es un gran hacker que tiene este país. Entonces, yo creo que ese es el punto más duro, que más dificulta. Lastimosamente en Colombia, para el sector privado no hay muchas más normas obligatorias. Tiende a verlas, porque lo que hay en este momento es una cantidad de normas obligatorias para el sector público y unas guías de gestión de riesgo para el sector privado, pero no, el gobierno colombiano no le puede decir en este momento al sector privado, oiga, pilas con estos y estos temas, más allá de ese tema en particular y cosas en los bancos más específicas. El sector financiero, tú sabes que es muchísimo más regulado, entonces pues también tiene todo un tema del usuario financiero también. Pero va a haber cada vez más cosas, porque en este momento en el Congreso hay dos proyectos de ley en donde se busca crear la Agencia de Gobierno Digital y hay uno de esos proyectos de ley que ha mencionado eventualmente la obligación del sector privado no solamente de contar cuando tiene fuga de datos, sino cuando se ha materializado un ataque cibernético de cierta dimensión y que tenga la obligación de contar. Aquí nadie cuenta. Solamente, mejor dicho, medio levantan la mano cuando necesitan, cuando de verdad están muy enredados, pero nadie contó. Y yo te doy un ejemplo, en la época del WannaCry, que fue un ataque cibernético, el primer ransomware grande que hubo en el mundo, que combinó ransomware con un virus para volverlo automatizado y que no fuera los ransomwares antes eran de francotirador. Yo decía, yo quiero, mejor dicho, encriptar los datos de Cravata nada más. Entonces yo me iba contra ustedes. Esto lo que hace es que combina el ransomware con un virus que automatiza y entonces es a todo el que le caiga. Se fue el primero que hubo en esa época. Yo creo que ese ataque estaba probando esa metodología porque ahí realmente no fue mucha plata la que lograron por los rescates, sino que estaban era probando si les funcionaba. A partir de ahí ahora todos son así. En ese momento solamente 56 empresas privadas pidieron ayuda. El sector público nos fue súper bien porque solamente tuvimos dos entidades públicas del orden nacional que tuvieron, una del orden nacional y una del orden departamental que tuvieron algún tipo de compromiso, pero no puso en riesgo para nada. Pero el sector privado solo 56 pidieron ayuda, pero después supimos que había, mejor dicho, todas las que quieras que habían caído en eso y no tuvieron la obligación de contar. Yo creo que sí debe haber una obligación de ser más transparentes, pero para eso tenemos que tener instancias nacionales que también puedan prestar apoyo en ese caso de manera real y que tú desde el punto de vista técnico encuentres también valor de ir a contarle a la agencia, oiga, me pasó esto y es porque la agencia te va a decir, venga, yo le ayudo y además usted no ha entendido la dimensión completa del problema y entonces mire esta otra cosa que le está pasando a las empresas de su sector en el mundo y entonces protéjase de tal y tal manera. Tiene que ser también desde el punto de vista técnico muy rica la capacidad para que tú sí de verdad le vayas a contar. Pero creo que va hacia allá esa obligación. Entonces hay que prepararse. Wow, pero esto es, bueno, pero qué bueno ver que el gobierno está avanzando El gobierno en avanzó estos pasos. mucho
yo te diría hasta el 2018. Después de ahí hubo unos cambios más como de política y de institucionalidad, pero no desde el punto de vista técnico, no se avanzó mucho, pero este gobierno está tratando de volverle a meter el acelerador realmente porque es que el tema nos explotó en la cara. ¿Y cuáles ves tú que es como ese Ferrari, mejor dicho, el Ferrari y la ciberseguridad en los países avanzados, cómo es? ¿Qué es lo que está haciendo el que está más avanzado en esto, digamos? Bueno, ¿qué hace el que está más avanzado de esto? Igual, digamos, sigue siendo un riesgo para todos, países avanzados o no. ¿Qué hace una organización que toma este tema seriamente? Lo ve, primero se ve desde la estrategia, desde lo más alto de las juntas directivas y además porque en unos países, como te digo, como en España, si los directivos no le paran bolas al tema, se van a la cárcel ellos y acaban con su organización. Entonces eso lo tienen muy en cuenta. Entonces primero está muy arriba en la estrategia y hace que estos directivos vean los gastos de siempre en temas de tecnología y en temas de ciberseguridad no como un gasto, sino como una inversión, porque un ataque cibernético los puede sacar del negocio. Es que estamos hablando de esa dimensión y hay unos sectores además en donde ya se ha probado que ha habido ataques cibernéticos que buscan que haya problemas de seguridad física. En el sector petrolero hay algunos casos en que se ha probado cómo un ataque cibernético lo que busca es que haya un accidente en el trabajo, es decir, matar a alguien de esa dimensión y por eso yo te decía que tenemos que combinar también la conversación de seguridad física con ciberseguridad y uno debería tratar de tener una organización, un centro de mando y control donde las seguridades de todas las dimensiones sea como parte del esqueleto de la estrategia. Entonces, eso también es un tema muy importante, te pone en riesgo tu organización, entonces métele plata, pero entiende que es un tema que es invertir en tu negocio. Pero por otra plata, esto no es solamente de meter plata, esto no es solamente de compra de tecnología con una cantidad de vendors que ni conoces. Tienes que tener talento en tu organización. Y hoy en día tenemos una brecha de talento en el mundo muy grande en materia de ciberseguridad y tú le preguntas a las personas que trabajan en estos temas qué es lo que más le cuesta y dice, pues encontrar los perfiles que necesito. Además, porque ni siquiera siempre sabes cuáles son los perfiles. Y entonces tú vas donde el señor de talento humano y le dices, oiga, es que necesito a alguien de ciberseguridad y saca un aviso que dice ingeniero de sistemas para un cargo de ciberseguridad. Claro. Y tú vas y miras los pensums de las ingenierías de sistemas de la mayoría de las universidades de este país y no tienen el tema de ciberseguridad. Son gestores de sistemas de información. Entonces, tú tienes que entender muy bien también tener esa conversación al interior, tratar de tener un plan de capacitación y hay dos planes de capacitación en el mundo muy buenos. NIST, que es la Dirección de Estándares en Estados Unidos, tiene planes de capacitación que te dice, oiga, si usted quiere este perfil, estas son las certificaciones y las cosas que debería hacer y esto es lo que debería estudiar la persona y te pone unos recursos a disposición, pero pues eso está en inglés, no todo el mundo en este lado del mundo habla inglés, pues entonces para eso te vas al CCN CERT español, que es como el grupo de respuesta a emergencias cibernéticas del gobierno español, además hace parte de la unidad de inteligencia y son unos hackers impresionantes y tienen su propio path de educación donde también te dicen, para este perfil haga esto, para este perfil haga esto y además tienen la posibilidad de tener convenios con entidades públicas en otros países, entonces pueden ponerlo a disposición y yo sé que Colombia está empezando a trabajar en eso, están trabajando con Estados Unidos, con CISA, que es la agencia de ciberseguridad en Estados Unidos para fortalecer esas capacidades, entonces ya hay cosas inventadas, entonces hay la manera de entender cómo tener esos perfiles, pero también hay que hacer estrategias que van desde el compliance, nuevamente. Entonces tú tienes que tener una política de ciberseguridad en tu organización que te diga, oiga, yo entiendo, yo primero miro desde el punto de vista técnico, nuevamente, mi superficie de exposición. Es dónde estoy pegado a Internet y qué es la información confiable, pues, importante para mi negocio que tengo ahí. Miro mis riesgos y entiendo cuál es esa política y empiezo a hacer cosas tan sencillas como, bueno, esta es información muy sensible, de pronto no todo el mundo en mi organización tiene que tener acceso a eso, entonces pongo una política de administración, de administradores, quiénes y quiénes no pueden tener acceso a esa información y quiénes la pueden ver es más bien anonimizada y quienes sí pueden ver el nombre de mi cliente y si vale la pena que vean el nombre de mi cliente, por ejemplo, de pronto no. Entonces, ese tipo de cosas. Todas las cosas de factores de doble autenticación para entrar a sistemas donde tengas información muy relevante, entonces que tú te cuides también, la obligación de que tus empleados usen VPN, sino que lleguen antes de las vacaciones de Navidad todos corriendo al aeropuerto y ahí se le olvidó a Felipe mandar un correo y entonces se pega el wifi del aeropuerto y abres ahí una puerta de entrada.
terrible. Otras cosas en tu política de ciberseguridad. Tienes que tener claro, y sobre todo en la pandemia, con el teletrabajo, pues que la gente se puede o no se puede conectar desde su propio computador. Toda la política de Bring Your Own Device. ¿Qué haces con tu hijo? Puedes permitirle al hijo de tu empleado que baje un videojuego para que juegue en el computador de la oficina o no. ¿Qué tipo de aplicaciones puedes bajar? ¿Qué tipo de autorizaciones les das a las aplicaciones? ¿Que tengan el micrófono abierto todo el tiempo? ¿Que no? ¿Qué tipo de cosas les permites a esas aplicaciones? Son ese tipo de preguntas y bobaditas que uno pensaría bobaditas, pero que no es nada distinto a sentido común y que pone o no en riesgo tu organización, lo que tienes que tener en tu plan de ciberseguridad. Hay 1000 cosas inventadas y ¿sabes qué es lo más triste, Felipe? Que hoy en día los ciberdelincuentes no tienen que ser más sofisticados de la cuenta porque les sigue funcionando lo de hace 10 años. Es decir, la gente sigue haciendo clic en el correo que dice dian@hotmail.com porque piensan que de verdad la Dian les escribe un correo de Hotmail y abren y con eso meten un virus a su computador. Sí, claro, es que acá toca tener muy buena educación o llamen a Juanita. O llamen a Juanita, pero entonces el plan de ciberseguridad es fácil, pero la gente se imagina que eso vaina es en chino avanzado y no, Son una son serie de normitas acciones. que te organizan al interior para que por lo menos lo más sencillo lo tengas resuelto y te puedas preocupar es ahí sí de esos ataques de francotirador donde oigas que le quiero pegar a su organización en particular y entonces yo entiendo un poco la dimensión de eso. Y otra cosa muy importante es la política de sí, bueno, y si me tumbaron, ¿qué voy a hacer para funcionar al otro día? Si yo soy Cravata y tengo un ataque de ciberseguridad y me tumban mi plataforma, ¿qué hago yo al día siguiente para seguir funcionando? Claro, Eso es plan muy de importante continuidad del negocio. del negocio. Y casi nadie tiene eso armado. Y nuevamente es una serie de cosas. ¿Qué pasa si me atacan? Entonces nosotros en el gobierno teníamos eso. ¿Qué pasa si me atacan? Pues señor, líder de ciberseguridad de la entidad X, lo primero que usted tiene que hacer es desconectar aquello que pueda desconectar, lo otro, entonces ahí mismo hablar con el CECIR de gobierno y entonces hacer esto y había unos protocolos que tú sigues. Y eso es lo que desde el punto de vista de compliance también te permite mostrar una debida diligencia cuando a ti te van a decir, oiga, ¿usted qué hizo para que los datos de sus clientes no se fueran a perder y a poner en riesgo, por ejemplo, si eres una clínica, los datos de la historia clínica de un paciente? No, pues tremendo. Un montón de Y yo me podría quedar horas hablando, educación. no me callo, qué horror. No, ya para cerrar, solo te voy a hacer una última pregunta un poco más también futurista, pero yo siento que ya es lo que está empezando y es, a medida, ¿tú cómo ves a medida que descentralizamos la información, que descentralizamos las organizaciones, que creamos estas famosas DAOs, que empezamos a tener como usuarios que contribuyen y a las distintas organizaciones de manera anónima o por lo menos con seudónimos? ¿Cómo ves que eso está teniendo un impacto en la ciberseguridad? O sea, o cómo se debería acoplar la ciberseguridad a esas estructuras más descentralizadas. O sea, algo muy, muy corto para pensar, pues para responder, porque igual no está inventado del todo, No, pero no está inventado. Yo te diría que, digamos, en DeFi es donde más ataques cibernéticos estamos viendo, en algunas blockchains en particular. Entonces sí es algo de pararle bolas. Pero yo creo que como concepto la descentralización nos da más seguridad. Entonces yo creo que tendería en la medida en que entendamos que estamos haciendo mal en este momento con algunas, con algunas DeFi, creería que deberíamos migrar a algo cada vez más seguro de todas maneras, porque el concepto mismo de descentralización te hace más seguro. claro, claro, porque es menos vulnerable el sistema. Juanita, pues muchas gracias. No, Felipe. Este fue un excelente episodio porque además es un tema súper clave que sí siente uno que muchas veces falta hablar más de él, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que la ciberseguridad es un tema cada vez más relevante, cada vez más costoso para las organizaciones cuando tienen un ataque cibernético y como les digo, yo realmente creo que los temas de seguridad tienen que estar en la discusión permanente de la estrategia. Entonces, pues muy chévere seguir hablando de esto, los temas de generar conciencia en las personas y de que cada vez tengamos más higiene digital. De verdad, dicen que el eslabón más débil somos las personas que le damos clic a cualquier cosa. Yo digo que en las organizaciones el eslabón más débil es el ataque que se da
por cadena de suministro, es decir, cuando nosotros estamos contratando también estas casas fabricantes que decimos, no, esos manes lo tienen ya todo clarísimo, entonces a mí no me importa tener mis datos en esa nube porque ellos saben cómo es la cosa y yo nunca me preocupo por saber si realmente lo tienen bien o no. Creo que eso es lo que las organizaciones tienen que también tener muy en el radar y que va a estar, digamos, siendo el punto número uno en los siguientes años en la preocupación de cualquier organización. Muchas gracias, Juanita, por este episodio, que es claramente un tema muy importante para las organizaciones y pues que cada vez va a merecer más y más atención. Felipe, no, más bien, mil gracias a ustedes por la invitación, un honor estar en el Cravata Talks y hablando de estos temas de ciberseguridad y ojalá me sigan en mis redes sociales, en Twitter, en mi página web que está recién estrenada, por ahí los espero que va a salir en los créditos en la página web. Mil gracias. Bueno, este fue otro episodio de Cravatox 3.0 sobre ciberseguridad. Aquí los saluda Felipe Montes y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Hasta un próximo episodio.